Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Saludos desde Radio María Canadá en el programa En busca del tesoro escondido. En este episodio vamos a hablar de Jesús y las obras de misericordia. Me ha parecido muy importante que lo hagamos en este momento. Los episodios pasados hablamos de los 7 pecados capital y ahora me parece que con las obras de misericordia y los 7 pecados capital pudiéramos tener una idea más completa de cómo servir más a Dios y también ayudar al prójimo. Como dice los 10 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Comenzamos la reflexión del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 31 al 46. El juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces sentará en sus tronos de gloria. Serán congregados delante de él todas las naciones, y él separará los unos a los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. También las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces dirá al rey y a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, recibí la herencia del reino preparada para vosotros desde la creación, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos responderán al Señor: ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos y te vestimos? ¿Cuándo te visitamos enfermo a la cárcel y te fuimos a ver? El rey les dirá: en verdad os digo que cuando hicéis una cosa a mis hermanos, los más pequeños, a mí también me lo hacen. Entonces dirá a los de izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y a sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Era forastero y no me acogiste. Estabas desnudo y no me vestiste. Enfermo y en la cárcel y no me llegaste a visitar. Entonces también dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, o desnudo, o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Entonces él responderá: en verdad les digo que cuando dejaste de hacer a cada uno de estos más pequeños, también me lo hiciste a mí. E irán ustedes al castigo eterno y los justos a una vida eterna. Este gran discurso del juicio, donde Jesús habla de las 6 obras de misericordia y llama justos a lo que en su vida han hecho estas obras buenas. Este evangelio ha puesto a pensar a muchos cristianos, incluyéndome a mí, donde Jesús juzga nuestra condición cristiana por nuestro comportamiento al prójimo, aun cuando no nos damos cuenta de ello. Lo que hacemos al prójimo se lo hacemos en definitiva a Cristo. Deducimos que el amor a Dios no puede expresarse de otro modo que el amor al prójimo.
Por eso me pareció interesante este capítulo, ya que la vez pasada habíamos hablado de los 7 pecados capitales, la parte 1 y la parte 2, pues son 7, son largos. Y entonces a veces pensamos que estamos bien, pero cuando vemos los 7 pecados capitales y vemos las obras de misericordia, digo, oye Dios mío, me falta bastante que mejorar. Y como dice San Camilo Leslie, que si nosotros, si las personas que han muerto tuvieran tiempo para, para reflexionar, ¿qué no harían ellos? Y nosotros que tenemos tiempo, ¿qué hacemos? En el juicio final, que hemos leído sobre las 6 obras, pero la iglesia primitiva amplió de 6 obras que Jesús en Mateo dice, capítulo 5, versículo 31 a 46, con la 7ª obra, enterrar a los enfermos. Como la iglesia primitiva, llamamos la iglesia en la época de los apóstoles y sucesores. Ya en el Antiguo Testamento, Dios manda a los seres humanos que muestren misericordia con el prójimo. Así el profeta Isaías en el capítulo 58, 6, 7. En lugar del ayuno exterior, Dios exige, este es un ayuno como a mí me gusta, deshacer los nudos de maldad, soltar las amarras del yugo, dejar libre a los maltratos y arrancar todo yugo, que parta tu pan al prójimo y reciban acá en tu casa a los pobres sin hogar. Que cuando veas a un desnudo le cubras y de tu semejante no te apartes. Las limonas son entregadas de dinero, pero las obras de amor son actos que requieren la entrega total de Dios. Yo siempre digo que nuestro dinero no es nuestro. Así que no estemos mezquindando y evitando dar dinero a los que necesitan. Porque nosotros somos solo los administradores de lo que Dios nos ha dado. Muchos no lo creen. Bueno, allá cada uno que lo crea, no. Yo les sí les digo. Mientras, Jesús no se deja, Papá Dios no se deja ganar generosidad. Como decía un obispo, el Monseñor Ramírez Talavarría, en Venezuela, en Ciudad Maturín. Dios no se deja ganar generosidad. Pero nosotros, lo que tenemos no es nuestro. Nada. Todo nos lo ha dado Él. ¿Te cuesta creer? Bueno, yo te digo, es así. Entonces, tenemos que ser generosos. No tenemos interés en lo que estén oyendo este programa, que sientan que alguna vez han hecho un poco. Lo que se quiere es que nunca es tarde para abrir los ojos, para hacer lo que Dios quiere. Mostrar misericordia al hermano o la hermana. Dios promete una buena recompensa a quien realice las obras de misericordia. Cuando hacemos una obra de misericordia, también recibimos beneficios, ¿no? Beneficios. Nos sentimos que nosotros mismos estamos bien, que estamos ayudando a los demás y nos estamos ayudando también nosotros, sino que deseamos tocar el corazón de los pobres, los hambrientos, los sin techo, los enfermos y los encarcelados. Jesús nos convierte en sus mensajeros de misericordia para la gente cansada, triste y desmotivada. Como instrumentos de Dios debemos dedicarnos a las personas, compartir con ellas, abrirle nuestro corazón y hacer por ellas lo que hizo Jesús. En Lucas 3, capítulo 3, nos dice que seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Queremos pedir misericordia, pero ¿qué haces tú también? Dentro de la tradición fueron tomados 7 obras de misericordia corporales y 7 espirituales. 7 es un número sagrado. 7 son los dones del Espíritu Santo y los sacramentos. El mundo requiere nuestra acción de misericordia para su transformación, para lograr la acción de Jesús. Ayer hablaba con mis familiares que estábamos recibiendo un primo de mi señora, un hermano, un primo de mi señora, y hablamos que tenemos que ser misericordiosos. Estamos viviendo momentos difíciles, pero no por eso. Tenemos que ser misericordiosos, porque al final nos van a orar por las obras. Sí nos van a orar porque es lo que hemos orado y todo. Pues cuando uno reza, definitivamente nos acercamos a Dios y ayudamos más al prójimo. Pero vamos a pedir, bueno, Julio Morales, ¿qué hiciste de obra de misericordia? Bueno, no
Nunca es tarde, ni para que se está muriendo. Nunca es tarde, pero tenemos, los que tenemos tiempo, por ahora, tenemos que tener, ser misericordiosos. Nos van a jugar por las obras de misericordia. Y esto no es un miedo, es una reflexión. Yo no estoy interesado en que nadie se estrese. Yo lo que estoy interesado es que cumplamos con el mandamiento de Dios, empezando por mí mismo. Santa Faustina Kowalska, la santa polaca, recibió de Jesús, de la misericordia, el mensaje que si queremos que sea Dios misericordioso con nosotros, siempre tenemos que ser misericordiosos con los demás en nuestra vida diaria. Siempre Dios nos da la oportunidad para que seamos misericordiosos. Jesús exigía a Sor Faustina obras de misericordia siempre y en todas partes. Y le dio tres formas de misericordia: con acción, con palabra y con la oración. Estas tres formas, estas tres dan la plenitud a la misericordia. Porque la fe sin obra es una fe inútil. A mí me encanta una palabra de Deuteronomio, que también lo usan los hebreos, lo llaman el Shema, que dice: hablarás de mí en cada instante, en cada momento, caminando, en cada momento, viajando con tus hijos, en cada momento hablarás de mí. Y tenemos que estar hablando del Señor a los demás, a mucha gente que no conoce a Jesús. Jesús es sumamente amor, pero también quiere. Ayer les cuento un testimonio. Ayer yo estaba en el supermercado, veo una muchacha con la que atiende en el supermercado, la veo con una cruz. Y le digo: ay, qué bonita es tu cruz. Pero yo lo decía para buscar conversación. Entonces ella me dice: ah, sí, yo soy ortodoxa. Ay, qué interesante. Yo le digo: mira, yo tengo una cruz que me regaló el padre Pedro Freite, que es venezolano, pero estuvo en Miami, perdón, en Roma, en Radio Vaticano. Y el Papa Juan Pablo II vivo le regaló un crucifijo. Y yo lo tengo. Él me lo dio a mí, el padre Pedro Freire. Me dijo: no puede ser. Sí, quiero verlo. Y lo tocó. Ay, qué maravilla. Entonces, esa señora también se quedó contenta porque hubo un mensaje de ilusión por Juan Pablo II, que fue un instrumento de Dios. Entonces tenemos que hablar de él a horas, 3 horas, en nuestra casa, en todos lados. Que Jesús quiere que se transmite, que Él nos quiere. Y cuando nos quiere y nosotros internalizamos, nosotros empezamos a ser más misericordiosos. Y Él se va a contentar por nuestra acción. Esta recomendación nos la hace Sor Faustina por haber vivido esta experiencia. Les cuento una vivencia. Yo no sé por qué. Yo tenía $80 en billetes de 20. Pero yo no sé por qué la conté, pues yo nunca cuento el dinero que tengo en la cartera. Yo fui a donde venden bebida en Toronto, él sí vio, y resulta que hay un pobre afuera y me dice: señor, señor, ¿me puede ayudar? Yo estaba comprando una bebida porque tenía visita acá en mi casa. Y me quedé pensando y yo dije: ay, yo tengo algo. Y espérate un minuto, voy al carro y vengo. Fui al carro, conté los 8 billetes de 20 y me acerqué y le dije: tome, tome $20. Ay, señor, se me dijo: no, no, eso no soy yo, ese es Dios que se lo manda. Al llegar a mi casa, vuelvo a contar dinero, porque lo había sacado de la cartera y lo estaba guardando otra vez. Y resulta que cuando cuento tengo otra vez los $80, 4 y 20. No es posible. No es posible, pues yo lo conté antes de dar y después que le di, yo di 20. Yo no lo digo eso, pero en ese instante, para mí, como le pasó a Sor Faustina, que Jesús se le aparece como un mendigo pidiendo más, a Jesús se nos parece a cada momento a nosotros, en diferentes, pero no lo reconocemos. Yo dije: no puede ser, aquí están los $80. O sea, ese señor era Jesucristo, para mí, para Hugo Morales, porque ahí estaba el dinero otra vez. Solamente quería probar mi misericordia. Amor era, ¿verdad? Un pordiosero, pero Jesús quiso decir: mira, no importa, yo se lo di y tú agarras lo tuyo otra vez. Con la introducción donde expusimos que Dios nuestro Padre y Jesús
nos lo recordó tan importante para nuestro mundo. Sé misericordioso para transformar un mundo más feliz. En unión con Dios y el prójimo, ahora vamos a hablar de las 7 obras de misericordia. Primero, dar comida al hambriento. Es importante dar la comida al hambriento. Es una responsabilidad de todo. Un ejemplo, Santa Isabel de Hungría, que tomaba alimentos de la mesa del palacio para darse a los pobres, despertando un movimiento de sensibilidad por los pobres. Esto también creó una institución y un hospital para los enfermos. Eso nos exige que debemos tratar al hambriento como un rey y no como un mendigo. Y eso también me pone a reflexionar a mí. Hacerlo sentir con dignidad para que el pobre no llegue a sentir vergüenza. Muchas instituciones cristianas organizan instituciones para colectar dinero por necesidades de África, de otros países con necesidades críticas. De igual forma se organizan donativos para afectar los problemas de desastres naturales, como ha ocurrido ahora en Venezuela. Muchos de nosotros colaboramos con el pobre o con el mendigo y nos encontramos en la calle. Y a veces nos encontramos que no sabemos si nos están solicitando limosna, un verdadero hambriento o una trampa de personas inescrupulosas que no son necesitados, que se aprovechan de la generosidad para recoger dinero. Entonces, bueno, si nosotros vemos una persona que pareciera un pordiosero necesitado, démosle el dinero a lo que vamos a dar, lo que queremos ayudar. No estemos jugando, no juzguemos, como dice Dios, no juzguemos y no seremos juzgados. Allá la persona, si eres un mendigo de verdad o no, pero yo no puedo decir, porque también en la parte interior me dice, no le des nada, no le des nada, no vale la pena. No, apártate de ese pensamiento. Este señor necesita ayudar y voy a dar lo que yo puedo dar. Como dice la Madre Teresa de Calcuta, dar hasta que pueda y después que pueda, dar más. Lo dije, no lo dije muy bien. Dar hasta que pueda, hasta que duela. Y después que duela, dar más. Cuando Jesús habla de los hambrientos, no solo se refiere a los que no tienen que comer, sino también hambre de justicia. Y eso también tenemos que ser personas justas. Que demos ejemplo, que por nosotros caminemos, diga, ese es un instrumento de Dios. Que no lo estamos haciendo para que nos lo digan, pero la gente se convierte cuando ve que en personas actúan como Jesús piensa. Jesús cuando tuvo compasión de muchas personas que lo seguían, en Mateo 14, versículo 15 al 16, cuando ya atardecía, sus discípulos le dijeron, despide a la gente que vayan a los pueblos y se compren comida. Pero Jesús les respondió, no tienen por qué marcharse, dale vosotros de comer. Y esto nos lo repite él todos los días, da comer a las gentes necesitadas, porque están como ovejas sin pastor, cansada, triste, necesitada en nuestra misión. Yo personalmente me digo a mí mismo, Julio, al necesitado que te encuentras en tu diario caminar, ¿qué haría Jesús? Internamente me respondo, ayudar al necesitado. Entonces ayuda, porque todo lo que tiene es de Dios. Y nosotros somos solo los administradores de los bienes. No ayudamos a los necesitados esperando recompensa. Pero me acuerdo del dicho del fallecido obispo emérito de Maturín, Antonio C. Ramírez, como le decía al inicio, Papá Dios no se deja ganar generosidad. Si ayudamos a Él, nos recompensará también. La Madre Teresa también, lo que le dijo ahorita. Les cuento una vivencia porque no solamente da esto, también tenemos que contar vivencias. Cuando viví en Venezuela, en Maturín, era muy amigo de los amigos Mitén, Fernando y la nena Mitén y sus hijos. Gente realmente verdadera, personas entregadas a Dios, cursillistas. No tienen que ser cursillistas, pueden ser en otro momento apostolados o lo que sea. Y yo me acuerdo que llegábamos todo ese gentío a saludarla y era la hora de comida, posiblemente era la cena, y no había casi nada. Hola nena, ¿por qué no te quedas a comer, Julio? Y decía Fernando, mi esposo. Sí, Julio, quédate. Y yo decía, yo me acerqué, me pongo a ver, no veo casi comida. Le digo, oye, no, nena, yo ando apurado.
Entonces uno quédate y resulta que llegó otra gente, llegó los otros para allá, para acá, Pascual y se la y otros más. Y resulta que comimos todo y repetimos. Y al principio no había. O sea, se cumplió lo que ocurrió cuando Jesús le dio comer a la multitud. Y eso ocurre en nuestras vidas, pero no nos damos cuenta. El problema es que Dios está presente en nosotros, pero no nos damos cuenta. El segundo es dar de beber al ambiente, al sediento, dar de beber al sediento. Ofrecer el beber al sediento es una forma importante de hospitalidad. Para Jesús la sed es siempre una imagen del anhelo profundo del ser humano. En Juan capítulo 4, versículos 7 y 13 al 14, eso nos habla cuando está con la samaritana en el pozo de Sicar o el pozo de Jacob. No es solo agua, sino la sed del corazón. Jesús tenía sed y le dice a la samaritana, dame de beber. Y él le promete a la mujer, todo el que beba esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua de que yo le dé nunca tendrá jamás, sino el agua que yo le dé se convertirá en él en la fuente de agua para la vida eterna. El agua para dar a ver es su espíritu, como una imagen de lo que nos libra y nos ayuda espiritualmente. Cuando la mujer le dice a Jesús que le dé el agua para no tener que venir al pozo, Jesús le dice, ve, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le dice, no tengo marido. Y el que tiene marido no es marido. Entonces le dice Jesús, si bien ha dicho, no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es marido tuyo. 6 maridos han sacado de la sed de amor de la mujer. Eso quiere decir a la mujer que la verdadera sed del ser humano es la sed de amor. Y la dicha única será saciada por los seres humanos. Solo cuando el amor de Dios entre nosotros crece, nunca se va a secar. No, siempre vamos a tener amor de Dios y para darle a los demás. Jesús quiere saciar nuestra verdadera sed. El Espíritu Santo que habita en nosotros convierte en una fuente de amor que nunca se seca. De ella podemos dar a los demás que están sedientos porque nunca se seca y seguirá manando. Vestirá al desnudo. El santo San Martín de Tours nació en Hungría. Sus padres se mudaron a Italia estando en servicio en Francia. Él no sabía que un mendigo, que se había encontrado el camino, era Cristo. Él compartió su capa con el mendigo que estaba pasando frío, pero Cristo se le apareció en un sueño y le manifestó a Martín que le había regalado a él una capa. Y eso es lo que él decía, es como te dije los $20 que le di al mendigo, que no lo hago para decirse, bueno, no, yo necesito mucha ayuda, yo tengo muchos defectos y muchas miserias. Hay personas e instituciones que recogen ropa para hacer a los necesitados que no tienen. Y siempre tenemos en nuestra casa ropa que no usamos y que está en buenas condiciones y podemos compartir. Dar alojamiento al peregrino. Dar posada al peregrino es una obra de misericordia corporal por la caridad que se manifiesta concretamente en hospitalidad. Alojar, hospedar, dar posada significa recibir a alguien temporalmente en nuestra casa. En el mundo hay una gran cantidad de inmigrantes por razones y motivos variados, en lo que se encuentran los refugiados. El peregrino ya no es una figura lejana, sino que está presente en las calles de nuestra ciudad. Entonces, no es fácil alojar, por decir algo, a alguien que venga del Medio Oriente. Pero si no podemos llevarlo en la casa, bueno, por cuestiones de seguridad, etcétera, etcétera, podemos movernos a ver dónde podemos ayudar, dónde están las instituciones para alojar a estas personas. Pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo. La siguiente obra de misericordia, estábamos hablando de darle alojamiento al peregrino. Esto es bastante largo, pero por cuestiones de tiempo voy a tener que resumir. El quinto es visitar al encarcelado.
La iglesia tiene capellanes de prisiones para todas las cárceles del país, pero no deberíamos dárselo solamente a ellos, también hay que darle la palabra de Dios. Jesús nos dice que a todos los que hemos de ir a la cárcel debemos hablar con los encarcelados. Quien vive encarcelado tras haber cometido un delito toca fondo sobre la verdad de la vida. Reflexiona su pasado y descubre que sus acciones y actitudes no fueron las más correctas. Y desea que muchas veces enmendemos y encontremos la esperanza de ser perdonados. Necesita misericordia quien se encuentra con Jesús, aunque muchas veces no lo sepa. Entonces le cuento una evidencia del diácono Alberto que se murió, él vino de Colombia. Ya yo hablé con él, ya hablé de él en videos anteriores sobre la Divina Misericordia, pero él contó algo, que él estaba en una prisión en Colombia y resulta que él agarró y empezó a hablar con una persona que iba a ser condenado. Pero él fue a hablarle y le presentó a Jesús, le dijo, mira, este es Jesús, mañana te van a posiblemente a pedir la pena de muerte, no sé, pero date la oportunidad de arrepentir y le habla de Jesús. El, el preso, bueno, el preso resulta que se arrepintió y habló con él y al día siguiente volvió el diácono Alberto y resulta que al preso le perdonaron, hubo un error, él no era responsable de eso. Es un milagro, es misericordia de Dios a través del diácono Alberto. ¿Ah? O sea, y esa persona que él ayudó, cuando él habló con el preso, él se iba a suicidar con una soga. Entonces el padre le quitó como le dije, le dio dio un rosario, le enseñó el Cristo y le quitó la soga. El preso rezó el rosario con el diácono Alberto. Al día siguiente supo que lo llamaban al preso, le dijeron que habían revisado su caso y que lo habían liberado porque demostró que era inocente. Visitar al enfermo. Los hospitales tienen horarios de visita. Vienen parientes y amigos a visitar a sus enfermos y hablan de ellos. La enfermedad llega como sin tarjeta de visa. Un accidente, un día de viento, un bulto extrañado en la espalda, un dolor de cabeza, etcétera, etcétera. El enfermo empieza a sentir un camino difícil, pero primero intenta conocer qué está pasando. Luego busca los remedios para curarse y, si esto es posible, para calmar los dolores. En ocasiones de esperanza, salvación. Otra vez se recibe una noticia difícil. Ha comenzado una enfermedad irreversible para que durará muchos años. Entonces es importante visitar a los enfermos, darle calor, darle calor. Yo le digo, ya lo he dicho y perdona que se voy a repetir. Yo tuve una enfermedad, cáncer de la sangre, múltiple mieloma, ya estoy bien, pero todos los lunes tengo que ir por 3 semanas al hospital Princess Margaret. Y no eso es lo que quiero contarle. Ahí veo tanta necesidad yo digo, Dios mío, gente flaquita, gente con tristeza, gente joven, mayores, angustiados. Y bueno, solamente puedo rezar con ellos porque no los conozco, si puedo hablo con ellos. Pero me ha pasado muchas veces que cuando veo a la enfermera, le digo, oye, ¿qué tienes guindado ahí? Ah, bueno, es una crucecita. Ah, ¿tú eres católica? Sí, yo soy. Entonces le empiezo a hablar, mira, ven acá. Yo tengo aquí algo de un crucifijo del padre, que ya le conté a ustedes, que le dio Juan Pablo II en vida al padre Pedro Freite. Ven acá. Ay, caray, para tocarlo. Bueno, y yo tengo que hablarle, porque esa enfermera también necesita que yo la entusiasme para que ella cumpla su deber como enfermera atendiendo a los enfermos. Tenemos que hacerlo. Entonces los cristianos tenemos que disponer tiempo de descanso, inclusive para atender a los hermanos necesitados. Es importante. Nosotros tenemos que ayudar al enfermo, darle ilusión, no decirle, bueno, te vas a curar. Bueno, ten fe en Dios, la misericordia de Dios. Por eso es que cuando uno tiene enfermedad, tiene que darle gracias a Dios, porque lo ofrecemos por nuestro crecimiento espiritual y por los enfermos.
y que Dios nos ayude a ser instrumentos de Él. Los enfermos nos encontramos cargados, no solamente enfermos de hospital, enfermos del espíritu. Tenemos que hablar a Dios a tiempo y destiempo. Enterrar el séptimo es enterrar a los muertos. Esto no lo hacemos mucho, pero sí hay que estar pendiente de que la obra de misericordia es importante el enterrar a los muertos. En Mateo capítulo 5, versículo 16. Por excelencia están dirigidas hacia el prójimo y manifestar la gloria de Dios. Enterrar a los enfermos es una obra de misericordia corporal que posee una dimensión espiritual porque implica necesariamente el rezar por los difuntos. De la perspectiva que nos sentimos interpelados a reflexionar, además sobre la muerte, el sentido de la vida. La iglesia nos ofrece la oportunidad de enterrar a los muertos en un cementerio o un camposanto. De esta forma, el cementerio es una bendición consagrada a Dios, es un lugar apto para orar por aquellas personas que han precedido el encuentro definitivo. Muchas personas, familiares míos, mantienen la ceniza en su casa. Le digo, no, eso no puede ser. Tú tienes que enterrar eso. No, Julio, quiero tener recuerdo de eso. Y dice, no, no, no. Tú tienes que darle un descanso eterno. Tú tienes que enterrarlo. Y a veces no me hacen caso. A veces me hacen caso. Otros dicen, bueno, estaba pensando un poquito y repartirlo entre las amistades de la ceniza. No, no, no. No, no. Tú no puedes tener la ceniza en tu casa. Eso tiene que estar en un lugar santo. Normalmente, gracias a Dios, mi familia la he podido enterrar en Venezuela con la ayuda de Milagro, mi hermana, en iglesias que tienen un área para enterrar la ceniza de las personas. Qué tremendo regalo que tus cenizas estén en una iglesia. Bueno, eso cuesta plata, pero no es mucho, porque hay que también ayudar a la iglesia. Santa Catalina de Meri decía, hablando en sus visiones, que muchas almas difuntas se sentían aliviadas al ver gente orante en los cementerios, porque Dios les permitía beneficiarse de estos rezos. Por tanto, enterrar a los muertos y orar por ellos es siempre un acto de inmensa caridad. Si no podemos ayudar al entierro, bueno, podremos ayudar a los familiares con el pago, no sé, habría que ver, que cada uno, para Dios le diga a cada uno, pero sí podemos orar. Yo siempre rezo diario por las almas del purgatorio. Y también aprendí de mi mamá la 100 requiem para las muertas, para que las almas que han muerto puedan llegar al cielo. Entonces, volvamos a repasar lo que hemos hablado sobre las obras de misericordia. Hablamos de la comida al hambriento, segundo, beber al sediento, vestir al desnudo, dar alojamiento al peregrino, la cuarta, el quinto, visitar al encarcelado, visitar al enfermo y séptimo, enterrar a los muertos. En conclusión, la obra de enterrar a los muertos nos hace pensar con firmeza a los cristianos que poseemos un futuro. Nuestra vida en conjunto no se acaba en el vacío y en la nada. Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades y corporales y espirituales. Las obras de misericordia espirituales, para saber, son las siguientes. Primero, enseñar al que no sabe. Es importante enseñar a las personas que no saben nada espiritualmente. Tenemos que hablar de Dios a tiempo y destiempo. Dice el profeta Daniel, cosa que a mí me gusta mucho. Los que enseñan los que enseñan la justicia a la multitud, o sea, los que enseñan a los demás a ser buenos, brillarán en el cielo en perpetua eternidad. Yo siempre digo, lo que dice el profeta Daniel, los que enseñan a los demás a ser buenos brillarán en el cielo como estrellas. Daniel capítulo 12, versículo 3b. Dar un buen consejo al que nos necesita. Dar consejo a nosotros mismos, pero también dar consejo a necesitados. La mejor manera de dar un buen consejo es pensar, si fuera Jesús o la Virgen,
que no nos estuviera resucitando, ¿qué haríamos nosotros? Corregir al que se equivoca, es importante. La obra de misericordia se refiere a todo pecado. De hecho, una manera de formular la forma es corregir al pecador. De igual forma, debemos corregir con amabilidad, de lo contrario ya no es obra de misericordia. La corrección fraterna es explicada por Jesús en el Evangelio de Mateo. Si tu hermano peca, ve a hablar con él a solas para reprocharlo. Si te escucha, has ganado. Debemos corregir al prójimo, a nuestro prójimo, con mansedumbre y humildad. Muchas veces será difícil hacerlo, pero en estos momentos podemos acordarnos lo que dice el apóstol Santiago al final de su carta. El que endereza a un pecador de su mal camino salvará su alma de la muerte y conseguirá el perdón de muchos pecados. Perdonar lo que nos ofende. El Padre nuestro decimos, Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y el mismo Señor aclara, si perdonáis las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial los perdonará. En cambio, si no perdonamos las ofensas de los hombres, tampoco el Padre nos va a perdonar a nosotros. Mateo 6, capítulo 14 al 15. Perdonar las ofensas significa superar la venganza y el resentimiento. Significa tratar amablemente al que no ha ofendido. A mí me ha ayudado mucho, me ha ayudado muchísimo lo que dijo Jesucristo en la cruz. Perdónalo, Señor, que no saben lo que hace. Antes me llenaba de ira cuando me trancaba una persona, cuando pasaba algo con mi supervisado, y etcétera, mis supervisores en la industria petrolera, y me llenaba de angustia. Y él estaba como si nada, porque no sabe lo que hace. Me acuerdo mucho de las palabras de Jesús, que yo se las digo a cada uno de ustedes. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hace. Esta reflexión nos da tranquilidad y paz, porque estamos cumpliendo con el mandato, y resulta que nosotros también estamos llenándonos de paz y aprendiendo de Jesús cómo debemos ser. Soportar con paciencia el maltrato de los demás nos ayuda a crecer en santidad, con nuestras amistades, con nuestros enemigos, con nuestra familia, con nuestras esposas. Al igual que la molestia dentro del matrimonio y la familia, soportarlos con paciencia nos ayuda a crecer en santidad. San Alonso Rodríguez, patrono de los hermanos jesuitas, fue un santo y místico que creció en santidad con solo ser portero de un colegio, soportando buenos y malos tratos de los padres y los niños que entraban al colegio. Dios permite el maltrato de los demás hacia nosotros para que crezcamos a santidad. Jesús quiere que seamos pacientes y humildes. Consolar al triste. Consolar al triste significa ayudarlo a una enfermedad en una obra de misericordia, dando un buen consejo. Tenemos que ayudarlo para que se sienta angustiado, para que se confiese, porque cuando uno se confiesa se libera muchas cosas y se llena de Dios, para que el Espíritu Santo, o sea, la Santísima Trinidad, viva en el corazón de esa persona. Un ejemplo lo vemos en el Evangelio de San Lucas. Se trata de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, el hijo de su única madre, que era viuda, y le acompañaba a mucha gente de la ciudad. A verle al Señor, tuvo compasión de ella y le dijo, no llore. Y acercándose, tocó al féretro, los que llevaba se pararon y le dijo al joven, joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto se incorporó y se puso a hablar y se lo dio a su madre. Bueno, no solamente será resucitar, alguien podrá ser, hay santos que han resucitado, pero a nosotros nos compete ayudar a las personas en consolarlo cuando tiene una enfermedad grave. No, chica, ten confianza, ten confianza. Yo con mi enfermedad doy gracias a Dios, Señor, no me la quites, porque me da oportunidad de crecer. Y también les he dicho, me ayuda a los demás. He dado charlas de abandonar la misericordia. Le digo, no vale, la enfermedad es una oportunidad para crecer en Dios, para ofrecer. Para llegar al cielo tenemos que ofrecer las necesidades. Entonces, la gente, sí, mira,
no abandónate a la divina misericordia. Ofrece tu sufrimiento y la gente agarra tranquilidad. Muchos se curan, muchos no, pero tenemos que ser, que cuando nosotros estemos pasando por un sitio, nosotros estemos llevando mensajes de Cristo. No lo hemos empezado, nunca es tarde para empezar. No podemos ser indiferentes solamente disfrutando de nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestras esposas. No, tenemos que también en cada momento consolar al triste. Tener paciencia con los demás es el sexto mandamiento. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. No es el sexto mandamiento, es la sexta obra de misericordia. Paciencia con los defectos de los demás. La paciencia ante los ojos ajenos es virtud y no obra de misericordia. Sin embargo, hay un consejo muy útil. Cuando el soportar sus defectos causa más daño que bien, con mucha caridad y suavidad debemos dar advertencia. Tenemos que ser pacientes con los defectos de los demás porque todos fallamos. También una obra de misericordia, ser paciente con uno mismo. Yo siempre pido, Señor, te pido por mis defectos, que son muchísimos, varias veces lo digo al día. Perdóname, Señor, con mis defectos, que son muchísimos. Y ayúdame con mis defectos y ayudar a mi esposa también a mejorar su defecto. Ayúdame con todos los defectos que tengo, que son muchos, y necesito portarme como tú quieres. Y por último tenemos la séptima recomendación de la obras de misericordia, orar por los vivos y los difuntos. San Pablo recomienda orar por todos, sin distinción, también por gobernar en personas de responsabilidad. San Pablo nos recomienda que nosotros oremos por los demás en cada instante, sin distinción. Los difuntos que están en el purgatorio dependen de nuestras oraciones y es buena obra rezar por ellos, para que sean libres de sus pecados. Lo dice Mateo capítulo 12, versículo 46. Y hacer misa por ellos. Yo personalmente pido por el Papa, que es un compromiso para todos, los ministros por la conversión de los pecadores y por los que no conocen a Cristo. Por los grupos de oración, nuestros familiares y amigos. Y por último, rezo por las ánimas del purgatorio. Sor Faustina cuenta que una vez en su cuarto la visitó una hermana religiosa de la congregación que había muerto 2 meses antes, con la cara torcida, atormentada y en llamas. La aparición duró solo unos instantes y desapareció, y así varias veces. Las oraciones de Sor Faustina sacaron... Susan Morales. Las oraciones de Sor Faustina ayudaron al alma a que entrara al purgatorio. Y voy a la parte final del episodio Las obras de misericordia por Radio María Canadá. Los espero en la próxima oportunidad porque vamos a tener otro interesante episodio. Hasta luego. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.